Creemos, ya hasta en un momento determinado nos habían hecho pensar que el desarrollo, el confort, las comodidades, los recursos alimentarios variados y ricos al alcance de la mano, lo suponían todo. Acaban de decirnos numerosos antropólogos y sobre todo etólogos, es decir, estudiosos de la conducta, que prácticamente si el obtener confort, si el obtener desarrollo, si el obtener alimentos abundantes representa el eliminar los estímulos naturales del planeta, esto, a la corta o a la larga, conduciría a una desintegración y a un suicidio psíquico de esta asombrosa especie que es la nuestra. La única especie capaz de reflexionar, de pensar y de transformar su propio destino en función de unas premisas que únicamente hoy por hoy puede proporcionar el serio análisis científico de nuestro futuro. Un grupo de primatólogos norteamericanos e ingleses hicieron una serie de experimentos con chimpancés capturados en aquellas selvas donde estas criaturas son tan equilibradas y felices. Y las pusieron en unas circunstancias muy parecidas a las que vive o quiere vivir el hombre en lo que llama la civilización. Desde muy pequeños, sin que tuvieran delante de ellos a sus mayores para imitarles, les encerraron en grandes y cómodos hábitats donde no había ningún problema alimentario de confort, donde disfrutaban de la temperatura óptima, donde tenían la comida óptima, donde no tenían ningún enemigo, donde no se les presentaba ninguna clase de problema. Lo único que no tenían aquellos pequeños chimpancés desarraigados de su comunidad e introducidos en una ciudad para chimpancés construida por los investigadores eran los estímulos naturales del medio en el que siempre han vivido los chimpancés. Les faltaba el susurro de la brisa en las copas de los árboles. Les faltaba el miedo que da la silueta del águila en el cielo. Les faltaba el canto del agua en el manantial debajo de la bóveda forestal. Les faltaba el brillo de las flores. Les faltaba el canto de los pájaros. Les faltaba todo lo que es el marco en el que han vivido los chimpancés durante los 25 millones de años en los que filogenéticamente se separaron de animales mucho más indiferenciados. No sé si conocen ustedes el resultado. Cuando aquellos chimpancés se hicieron primero adolescentes, después subadultos y luego adultos, empezaron a dar unas manifestaciones de conducta verdaderamente dignas de estudio y de observación. Para empezar, no eran limpios, eran todos muy sucios. Parece como si el estar enmugrecido, mugriento, permítanme la palabra, despeinados, fuera una especie de moda entre aquellos pobres desventurados. Se sentaban en un rincón de la jaula y pasaban horas y horas sometidos a asombrosas y tristes cavilaciones hasta que los cuidadores les llevaban las manzanas y los plátanos. Su aspecto se parecía mucho al de tantos jóvenes que se recluyen en negras y artificiales jaulas que eligen y que parecen sumidos también en tremendos pensamientos, pero que lo único que les pasa es que se aburren miserablemente. Cuando aquellos sucios chimpancés llegaban a la edad del desarrollo sexual, se volvían precoz e intensamente eróticos, pero eran casi incapaces de diferenciarse entre los machos y las hembras. La homosexualidad hacía estragos. Pretendían copular incluso con el cuidador de las jaulas. Algunos de ellos se enamoraron de las escobas, de los cubos de limpieza y de los barrotes de su prisión. El cuadro sexual se parecía mucho también al de algunas de nuestras modernas ciudades y sobre todo de sus suburbios. En cuanto a la disciplina, no existía ninguno. No había un solo chimpancé que reconociera a alguien que tuviera más importancia o más experiencia que él, aunque lo llevara 4 años. Se mordían y se agredían constantemente. Gritaban como desaforados cuando salían de su quietud melancólica en los rincones de las jaulas.
sucios, hipersexuales, agresivos, se entregaban, eso sí, de vez en cuando a unas crisis de movimientos estereotipados, agarrados a los barrotes de las jaulas, pegando saltos sobre el suelo, que constituían la parodia más exacta en cuanto a la copia de muchas de las danzas y los movimientos a los que se entregan tantos muchachos. Aquellos pobres chimpancés que eran equilibrados, limpios, aseados, morales, éticos, nobles en sus selvas ancestrales, al hacerles vivir en ciudades artificiales donde no les faltaba de nada, pero carecían de los estímulos de la naturaleza, se habían transformado en una burda y repelente copia de tantos sectores de la humanidad de nuestros días. ¿Qué viene esto a decirnos, queridos amigos? Algo que casi todas las personas que saben que el hombre no es, como dijo no sé qué filósofo, yo y mis circunstancias, sino yo y mi historia evolutiva, es decir, yo y lo que ha pasado con mis antepasados desde hace 25 millones de años. Todo el mundo sabe que la mente, tanto del chimpancé como la del hombre, la del lagarto, la del perro, la del gato, la de la serpiente, la del pez, han ido evolucionando a lo largo de millones y millones de años en función de unos estímulos que vienen del entorno, de la naturaleza. Unos estímulos que también para el hombre han sido el aire puro, los horizontes infinitos, el canto de los pájaros, el murmullo de las fuentes, la necesidad del ejercicio y del vencer dificultades, y eso dio o ha dado lugar a humanidades equilibradas, más o menos admirables, pero que no estaban en el borde mismo de la desintegración. Acabo de leer hace unos días el resultado de estas convergentes observaciones entre antropoides y antropos, es decir, hombres. Lo que parece que pretende hacer la humanidad, como si estuviera abocada a un suicidio programado, es ir eliminando todos los estímulos naturales que quedaban. Que en un planeta donde todo sea un suburbio, por confortable que el suburbio sea, aunque cada ciudadano tenga un coche más largo que el de su vecino, una cámara frigorífica capaz de congelar todas las bebidas del mundo, un edificio climatizado que le permita vivir prácticamente desnudo, la humanidad no podrá ser feliz. Se encontrará en el mismo caso que aquellos desventurados chimpancés que fueron arrancados de la selva hostil e introducidos en una fácil y confortable ciudad para monos.